Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro muy particular de ruido de tres escritores. El principal es Kahneman, del mismo autor de Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro muy curioso que yo recomiendo. Vamos a hablar, gracias a este libro, pues de muchas cosas, lo que es principalmente el ruido, pero también de unos sesgos distintos a los típicos, los también, los diferentes tipos de ruido, y todo esto lo vamos a hacer con Val Muñoz de Bustillo. Sanz, bienvenido, Val, Gracias, Adrián. Mira, has dicho al final mi nombre completo, ¿eh? Que nadie lo conoce, con mis dos pues apellidos. con tus 2 apellidos, que la gente se Eso es. pensaba que eran ya los 2, pero Ujú. al final me ha salido. Ya lo hablábamos antes de empezar el episodio. Y Val, aparte de darte la bienvenida, de preguntarte qué te parece, qué te ha parecido este libro de ruido. Pues mira, Ruido me parece que es un libro fundamental de estos que pasa un poco sin pena ni gloria. Que me entienda la gente, no es que no haya pasado sin pena ni gloria, lo conoce mucha gente, pero claro, cuando lo comparas con ese gran bestseller que es Pensar rápido, pensar despacio, que es la primera obra que escribe Daniel Kahneman, que es como un libro, digamos, ya un clásico dentro del ensayo, ¿no?, de psicología y economía, pues claro, este libro a muchos lectores de ese primer libro pues les pareció un poco menos impresionante, menos impactante, y sin embargo a mí me parece que es importantísimo y el impacto que tiene en nuestra realidad es tan grande que se le puede pasar al libro todo lo demás, que sea un libro a veces un poco denso, que a veces sea un poco técnico, que le sobren algunas páginas, todo eso puede ser cierto, pero la importancia de lo que está contando me parece que es crucial, o sea, al mismo nivel que Pensar rápido, pensar despacio. Así que, pedazo de libro. Mm, Estoy bastante de acuerdo, no creo que llegue a su nivel, pero sí que tiene un nivelón. Lo que pasa que tiene tantos fallos el libro, em, le sobran la mitad de páginas tranquilamente, o sea, tiene Ya. muchísimo, Pero eso pasa muchísimo con Pensar rápido, relleno, pensar despacio también, ¿eh? Si recuerdas, es pero un no libro tanto. largo, largo, largo. Sí, no, pero es largo, es más largo, pero el relleno es mucho menos, o sea, muchísimo menos. Este Ya. libro, que tendrá, no me acuerdo, 300 y pico, le sobraron la mitad tranquilamente, pero de Mm, sobrarle bien. Aún así, sin quitar los casos, ¿eh? O sea, tiene, muchas cosas y además hay cosas que las dice antes, luego las aclara más tarde, como que no está dividido en 6 partes, pero no están bien estructuradas. O mm. sea, es un libro y además, a lo mejor porque está escrito por 3 escritores, hablamos de Kahneman, pero también está por Olivier Sibony y también por Carl Sunstein, que es un escritor, un coescritor del famoso libro también de Nietzsche, el de Un Sí. pequeño empujón. Sí, que también lo he leído y también me parece otro libro fundamental para comprender toda la ciencia esta relativamente moderna, ¿no?, de la economía del comportamiento. Así que sí, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No es un libro que yo pondría en mi biblioteca, por ejemplo, de polímatas, pero desde luego si yo hiciese una biblioteca en vez de 50 libros de 100, ahí sí que estaría, entre los 100 mejores por su importancia, por el impacto que tiene. Ujú. Claro, a ver, depende de en qué momento de la biblioteca, ¿no? Como un básico, no, pero llega un momento que ya te has leído otros y hay muchos libros sobre sesgos y este no es el típico libro de sesgos, porque no habla de sesgos. Eso es. Podemos empezar, si quieres. ¿Qué es el ruido? ¿Qué es eso? Pues mira, lo vamos a explicar contraponiéndolo a los sesgos, que es lo que la mayor parte de la gente más o menos, ¿no? Y a mí me gusta mucho un ejemplo que ponen en el libro, que es, pues alguien está, o sea, una serie de policías, no recuerdo exactamente cómo se están disparando a una diana, ¿no? Están disparando a una Ujú, diana. Entonces, cuando en la diana sistemáticamente están fallando, imaginemos que se le va a la izquierda porque la mirilla está un poco desviada, eso sería un sesgo, ¿no? Es un error sistemático que tú puedes predecir porque siempre va a la izquierda. O sea, ese cañón con el que están disparando tiene ese sesgo hacia la izquierda, ¿vale? claro. El ruido sería más bien que aparecen disparos en la diana arriba, abajo, a los lados. Es decir, errores, pero no sistemáticos, que no se pueden predecir. Ese es el ruido. O sea, simplificando mucho, son los errores que se cometen en la vida diaria, en los tribunales, en el trabajo, los médicos, etcétera, etcétera, que no podemos predecir porque aparentemente son aleatorios. Obviamente no son aleatorios, ¿no? Todos los errores
si tuviésemos el conocimiento perfecto del universo, podríamos saber por qué ocurren. Pero desde la ignorancia, pues parecen errores un poco aleatorios. Por ejemplo, 10 médicos cogen a un mismo paciente y diagnostican 3, 4 enfermedades diferentes en vez de la misma. No, pues porque hay una serie de cosas ahí que pueden venir desde la experiencia, por ejemplo, que tiene cada médico, desde también, lo cuentan los autores en el libro, ¿no? De si hacen el diagnóstico por la mañana o por la tarde, eso puede influir. Si uno de los médicos tiene una depresión, es decir, un montón de factores que desconocemos a priori y que generan esos errores no sistemáticos. Hay un punto del libro, casi por el final, que es que te lo dice, te lo deja súper claro. Por eso decía que eso lo tendría que haber dicho al principio. Yo en mi resumen lo puse al principio, y es que los sesgos es la falta de coherencia, y en cambio el ruido es la falta de fiabilidad. Es eso. Para mí es la clave para ver la diferencia de una cosa u otra. Sesgo, para quien haya alguien que no conozca, sesgo de autoridad, por ejemplo, cuando damos demasiada importancia al médico o a alguien que va con una bata, porque es esa falsa sesgo de autoridad o sesgo de disponibilidad. Damos más importancia a las últimas noticias, a las últimas cosas, luego le dedicamos más dinero, pero en cambio el ruido es otra cosa. Es, por ejemplo, si tienes un mal día, o si estás cansado, ¿vale? Eh, Dice que hicieron un estudio de durante 3 décadas, de durante 30 años, viendo las decisiones de los jueces, 1,5 millones, o sea, 1,5 millones de decisiones que analizaron, que se dice pronto, y ahí vieron que existía el ruido. Por ejemplo, cuando al acusado era su cumpleaños, y al que acusaban, eran menos severos los jueces. Se Totalmente. se vio. O el tiempo, ¿no? El tiempo exterior, aunque tú estás en el interior y tengas aire acondicionado, esa suerte que tenemos, igualmente, eso también influye, y eso es ruido, eso no es sesgo. Totalmente, totalmente. Sí, sí, hay muchos, bueno, ahora si quieres hablaremos de los tipos de ruido que hay, ¿no? El que estás Sí. comentando, si no recuerdo mal, le llaman ruido ocasional, que es Ujú. que una misma persona puede hacer diferentes juicios en base a su contexto, ¿no? Y esto todos lo hemos vivido en primera persona cuando en el trabajo estamos estresados, tomamos decisiones a veces precipitadas, ¿no? O, por ejemplo, si lleva una semana haciendo mal tiempo, estamos de un humor que igual a la hora de, pues, un proveedor, por ejemplo, que nos pide que le paguemos pronto, pues decimos que no, cuando igual en otras circunstancias, el día de nuestro cumpleaños le diríamos que sí. Y ese es lo que llaman el ruido ocasional. Pero luego hay otros ruidos. El ruido de pattern noise, que le llaman, que es más parecido a los sesgos, ¿no? Que es que tú, por ejemplo, puedes tener la tendencia a tomar una serie de decisiones diferente a la mía, por tu experiencia vital, por una serie de motivos, ¿no? Imagínate que tú y yo somos médicos, los dos. No, mira, psicólogos. Yo creo que es interesante hacerlo con el psicólogo. Tú has estudiado más terapia cognitivo-conductual y yo psicoanálisis. Ujú. Entonces, a la hora de hacer un diagnóstico, sistemáticamente tú vas a tender a hacer una serie de diagnósticos un poco diferentes a los míos o vas a recetar pautas diferentes a las mías, ¿no? Ese sería Pero el... yo ahí ya no diría tanto que sería ruido, porque son diferentes tipologías que has estudiado. Yo lo diría, por ejemplo, 2 psicólogos que han estudiado lo mismo, pero que uno de ellos, su hijo tiene una enfermedad concreta. Ujú. Ahí sí que lo diría más que es ese ruido de patrón, porque siempre tiene tendencia a, por ejemplo, recetar o pensar que sus pacientes tienen esa enfermedad. Claro, es una Por eso. decisión Ujú, sistemática dentro de la misma persona que se basa en la experiencia previa que ha tenido. Entonces, esa ujú. experiencia previa, como tú dices, puede ser que su hijo tiene una enfermedad o puede ser que han estudiado con unos profesores diferentes o, por ejemplo, en economía, pues que han seguido escuelas diferentes. Dentro que han estudiado dos personas economía, una ha atendido más a la escuela, imaginemos, clásica y otra más a la escuela, yo qué sé, socialdemócrata, por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, sí. Ujú. Aquí lo importante es, para diferenciarlo con el ocasional, es que dentro de la misma persona tiene errores sistemáticos, cuando el ocasional es que una misma persona, dependiendo del momento, va a tomar unas decisiones u otras. Se veía los catadores de vino. Los propios Sí, catadores de vino, cuando les volvían a dar el mismo vino, solo el 18% daban la misma puntuación.
Es increíble. O sea, más del 80% dan una puntuación distinta al mismo vino y es la misma persona, ¿eh? No estamos hablando de diferentes personas, que eso, Total. cuando es diferentes personas, ese es tercer tipo, que es el ruido de nivel, que Sí. ese es cuando hay esa variación entre diferentes personas que se ven muchas cosas en las aseguradoras. Preguntaban, em, ¿cuánto crees que hay de margen de error entre las diferentes personas para decir esta cuantía que se tiene que otorgar o que se tiene que La cobrar al prima, ¿no? cliente por esa La riesga? prima. La prima, Ujú. Mm. exacto, la prima. Y decían, bueno, pues habrá una variación entre colegas de un 10%. Pues esa variación era un 55%. El dinero, el coste que le lleva a las empresas, brutal. Totalmente. Pero todavía más grave me parece el caso de los jueces, ¿no? El cómo, personas que habían cometido, delitos similares, unos jueces prácticamente les dejaban en la calle y otros les decían que 10 años. Ujú, ujú. Que dices: "Madre mía, como me toque el juez que es más duro o el que está hambriento esa mañana", ¿no? Claro, también hay que dejarlo claro que esto es en Estados Unidos. En cada Sí. país es distinto y por los delitos, porque hay delitos que no hay un margen tan grande. O sea, hay delitos, y sobre todo en España, eh, que el margen un juez no tiene tanta potestad para decir a la calle o 20 años. O sea, Mm. depende del país y de la ley. Que no ahora la gente se eche las manos a la cabeza y piense que esto sea súper exagerado, porque muchas de esas cosas se conocen y por eso luego lo podemos hablar, ¿no? En la diferencia entre ley, norma o una guía, que eso también es una parte que me gustó. Pero podemos hablar, bueno, si quieres hablar tú de algún tema concreto que. A ver, yo creo que es muy interesante hablar un poco de la parte más práctica de lo que sugieren los autores para reducir estos problemas, ¿no? Y una que a mí me encanta porque yo durante muchos años he trabajado con equipos y he tenido que pensar en la manera de resolver problemas complejos, es esta idea de que mm, un equipo de personas puede anular los errores entre sí. Y esto a mí me encanta un ejemplo que no sé si está en el libro o yo lo he leído en algún sitio, que lo conocerás seguro, que es este pueblo donde están pesando a las vacas, ¿no? A los bueyes, Mm, y entonces cada persona le piden que estime cuánto pesa el buey. Entonces cada persona se equivocan por bastantes kilos, ¿no? Obviamente, porque es muy difícil saber cuánto pesa un buey así de a ojo. Pero cuando cogen a un montón de personas y hacen un promedio, ese promedio se acerca muchísimo siempre al peso del buey, ¿no? Y esto pasa mucho también en las decisiones de muchos tipos en las empresas o en los tribunales, que es que cuando hay un conjunto de personas, tú te puedes equivocar porque puedes tener un sesgo concreto, un patrón, un patrón, o sea, un ruido de patrón. Yo puedo tener otro, pero cuando cogemos muchos errores y los juntamos, hacemos un promedio, probablemente el resultado sea mejor, ¿no? Por ejemplo, en lo que comentábamos de qué pena hay que poner a un delito. Pues si tú dices 5, yo digo 10, otro dice 3, otro dice 2, probablemente ese promedio sea mejor que coger el tuyo o el mío. O sea, a mí esa me parece una de las ideas potentes del libro. el efecto de la sabiduría de la multitud que dice. Se llama la A mí me sabiduría de las masas, ¿no? Del the mm, crowd, en bueno, inglés. yo lo leí en español y lo decía creo que decía multitud, pero las Sí, masas es lo mismo. sí, sí, Y sí, sí. aquí quiero, para hacer algo práctico, dar así como una cosa que yo estoy utilizando, y es que esto se puede aplicar en el tiempo. Tú quieres saber el tiempo que va a hacer mañana. Ay, mañana va a llover, no va a llover. Bueno, yo estoy en Barcelona, así que ya sé que no va a llover. Estamos en sequía, por desgracia, pero se ha visto que si miras la predicción de varios portales y haces la media, ahí es cuanto más se va a acercar, más vas a Mm, acertar. Si todos te están diciendo lluvia, pues ya lo ves. Pero si uno te dice lluvia, otro no, otro tal, ahí puedes verlo. Entonces, mm, sí, tienes que hacer los deberes, tienes que ver varios, o por ejemplo con los inversores, las previsiones. Mucho mejor si miras mejor no ver ninguna, ¿eh? Pero si quieres ver previsiones de varios economistas, pues te miras 10 previsiones y haces la media. Aunque haya uno que te llame mucho la atención, aunque haya uno que sea más coherente, por tu sesgo de familiaridad, por tu sesgo de autoridad, o porque simplemente esa persona irradia mucha seguridad, da igual. Haz la media, haz esa media.
y además dice otras 2 técnicas mejores para tomar decisiones, aparte de esta hacer la media. Una, que es la de consultarlo con la almohada. Yo, siempre que se toma una decisión, grande o mediana, incluso gastarte más de 10 euros, con la almohada, al día siguiente, con la almohada. Sí. Y la segunda técnica, es, la técnica de estimar 2 veces. Es decir, voy a hacer Ujú, esto. Y luego la segunda vez, o sea, dices, pues sí, voy a hacerlo. La segunda vez tienes que pensar todos los argumentos contrarios. Es decir, ujú. todos los argumentos contrarios y ver qué vas a hacer. Y entonces tienes que hacer una media entre esas dos decisiones que habías tomado. Y es más cercano al acierto que, por ejemplo, la primera decisión a la segunda. Totalmente. Y luego hay otra cosa muy interesante que creo que nos puede servir a todos para tomar decisiones, que es no hacer uso de la intuición hasta que tenemos toda la información. Es decir, muchas veces nos llega algo, ¿no? Un input. Yo te cuento algo y tú rápidamente ya con tu intuición, que igual tú eres experto en la materia, tomas como una decisión previa, ¿no? De esto es así. Claro, ese es un problema porque te falta información para tomar una buena decisión y hasta que no la recopilas toda, en realidad esa intuición es poco útil. Ujú. Entonces, que va un poco en la línea que tú comentas de retrasarlo al día siguiente, ¿no? Bueno, retrasarlo al día siguiente, pero idealmente recopila más información, intenta posponer tu juicio, que es muy complicado, pero que es lo que hay que intentar. Y aquí es muy interesante también lo que hablabas tú del tiempo. No sé si la gente que nos escucha conoce los mercados de predicciones, pero sobre todo en el mundo anglosajón, páginas web donde gente como tú y como yo puede ir, por ejemplo, a hacer una estimación de quién va a ganar las elecciones de Galicia. Y entonces, como es mucha gente la que vota, normalmente se ve que esas predicciones son más precisas que lo que puede hacer un periódico con sus encuestas y demás. Entonces, este conocimiento de la masa, estos mercados de predicciones que ya podemos encontrar para un montón de cosas, están ahí para consultarlos y los podemos utilizar para muchas cuestiones. Ujú. Sí, y los super, predictores, ¿no? Que Sí. decía, que eso es muy poca gente, que la mayoría somos malísimos prediciendo. Bueno, esto hablan del libro de Superpronosticadores de Philip Tetlock, que es un libro que yo me he leído y que recomiendo mucho desde aquí también. Y una de las cosas, por ejemplo, que dicen siempre los Philip Tetlock sobre quiénes son los mejores pronosticadores del mundo, porque él ha estado estudiándolos durante años y trabajando con ellos, normalmente no son los que más saben sobre una materia, sino que son gente que tienen esta capacidad de posponer el juicio y van incorporando la información poco a poco y van ajustando sus predicciones en base a la información que les llega. Es decir, tienen una habilidad que es muy potente, que es la flexibilidad cognitiva, que es esto de no me caso con nadie, Ujú. sino que yo cada vez que hablo con alguien o cada vez que consulto información, tengo la capacidad de revisar mis ideas preconcebidas. Y esto es una habilidad que se ha visto que probablemente sea la más importante, más allá, por ejemplo, que el hecho de ser un experto en la materia para hacer buenas predicciones. Sí, o la experiencia, ¿no? Se sobrevalora la experiencia. Uno de los mejores predictores del mundo es español y tiene como 25 años. Tiene 25 años. O sea, es increíble. Sí, sí. Total. Y también en el libro comenta otra cosa que me pareció muy curiosa, que dice: "Cuidado con el buen humor". Cuidado cuando tienes buen humor, porque entonces, lo que hace es que seas más propenso a que tus prejuicios te afecten, ¿no? En Mm, cambio, si hay mal tiempo o si estás de mal humor, el mal tiempo se ha relacionado con la mejora de la memoria. Es decir, el mal tiempo que luego lleva a tener peor, estado emocional, ¿vale? Y cuando te intentan engañar, suele ser que aciertan cuando estás de buen humor. Así que cuidado. Si estás de buen humor, okey, sí, pero porque es cuidado, como que tienes menos filtro, ¿no? Vas ahí, venga, venga, lo muy que sea. abierto. Sí, 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 sí. Y Sí, me pareció curioso. otra idea que me encanta también para la gente que tenga equipos es el tener expertos en auditar un poco las decisiones de la empresa, las decisiones importantes, ¿no? No expertos en una materia en concreto, sino gente que tiene estas capacidades como la flexibilidad cognitiva de la que he hablado, que les permite, bueno, pues hacer de control de decisiones que están tomando importantes en distintos departamentos. Yo sé que esto probablemente sea una medida que no va a tomar nadie porque es un poco extraño,
pero bueno, los autores lo ponen como algo que se ha visto que funciona, así que como mínimo deberíamos pensar en ello. Todos hemos estado en equipos donde vemos claramente que hay una persona que tiene un sentido común muy desarrollado, ¿no? Estas personas que dices, joder, da igual del tema que se esté hablando, que parece que tiene juicio. Bueno, pues a estas personas hay que darles valor y darles capacidad de decisión, ¿no? Capacidad por lo menos de auditoría, que estén ahí y que controlen un poco. Sí, siempre hay personas que ayudan a equilibrar, a balancear y a verlo, y hay que cuidar mucho a ese tipo de personas, porque si no las cuidas, las pierdes. Primero, si las has fichado muy bien, pero es que si encima las pierdes, es peor. Totalmente. En el libro también habla de algunos sesgos nuevos, al menos para mí, como por Mm. ejemplo el sesgo de insensibilidad al alcance, que eso nos ocurre mucho, que es el de predecir o el decir, en 5 años, ¿dónde vas a estar? Ah, O sí. en 10 años, ¿dónde vas a estar? Y se ve que si dices lo mismo, ¿no? Que en 5 años vas a estar en X sitio o has alcanzado lo que sea, y si te preguntan en 10 años y dices lo mismo, no puede ser, has tenido el doble de tiempo. Pues hay ese sesgo, o para predecir cualquier cosa, que alguien va a conseguir algo, lo que sea, y tenemos ese sesgo, que es un sesgo muy, muy grande y que no se suele comentar, igual que el sesgo de sustitución. Mm, Para mí me parece brutal, me parece muy bueno y es algo que estamos todo el día haciendo. Pone mm. algunos ejemplos como, creo en el cambio climático y en vez de pensar en eso, lo cambiamos por una pregunta más simple, porque es más fácil de responder. Y lo cambia por, ¿me fío de las personas que dicen que existe el cambio climático? Totalmente. Lo cambian. O otro ejemplo, creo que este cirujano es competente, ¿no? Hoy me puedo fiar de este cirujano. Lo cambias por, ay, este cirujano pues habla con seguridad, está limpio, habla con autoridad o está en un hospital con mucho renombre. Estás cambiándolo, y estos son sesgos, es el sesgo de Sobre sustitución. todo es muy interesante porque no somos conscientes de ese tipo de sesgos. Realmente Sí, pensamos que estamos tomando decisiones racionales cuando lo que tú dices hemos sustituido por algo muy sencillo que nos permite, bueno, normalmente fiarnos de alguien, ¿no? O de algo y delegar ese thinking, ese proceso de pensamiento y reflexión, que es lo que realmente te puede acercar a un mejor conocimiento. mm. A mí Por me eso gusta, la pregunta de la felicidad, ¿no? Yo te puedo preguntar, Val, ¿eres feliz? Pero en verdad no te estoy preguntando eso. En el fondo te estoy preguntando, ¿ahora mismo emocionalmente estás bien? claro, sí, porque lo de eres feliz realmente es una pregunta que ¿cómo respondo yo eso, no? Claro. Y al final ves el Totalmente. momento que si estás contento dices, ay, súper feliz. O Sí, depende cómo te lo preguntan, pero eso es otro tema, ¿no? Depende cómo te hagan la pregunta o el tono, tú vas a contestar de una forma o de otra, que eso es más sesgo. claro, Más. claro. Y hay Ujú. una cosa que dicen muy interesante que también tiene mucho impacto en las reuniones de empresa, que es que el primero, por ejemplo, que saca un tema, o el Sí, primero que opina sobre algo, es el que marca un poco la pauta de toda la reunión. Y esto se ha visto así de veces. Y ya si esa persona tiene autoridad y se añade el sesgo de autoridad, entonces resulta que de los 20 temas importantes que se podrían tratar en la reunión, se ve que se está hablando de uno simplemente porque hay alguien que tiene más iniciativa y se lanza a hablar de eso y ya todo sí. el mundo se enreda. Y salen de la reunión pensando, qué guay esta reunión, hemos tomado decisiones importantes y resulta que igual se han dejado 9 asuntos clave simplemente por esa cuestión. Y si se repitiese la reunión otra vez, saldrían cosas diferentes porque igual otra persona tomaría la iniciativa. Esto es súper curioso. Mm. Al final el Por azar eso, tiene una equipos. importancia enorme, ¿no? Sería un poco el tema del libro, la importancia del azar. Sí, también, ¿no? Indirectamente. Mm. Y por eso en diferentes equipos, que a lo mejor son muy cracks, esos diferentes equipos llegan a conclusiones tan diferentes de diseño de producto o de por qué esto funciona, esto no funciona, por eso mismo, porque A la empiezas hora de ya con contratar un tema. también. Mm, Mm, sí, sí. sí. Podemos hablar también del tema de las reglas, normas, un poco todo esto, porque por un Eso, lado, antes de que empieces con el tema el tema de las reglas y las normas, porque aquí hay un tema de traducción que, claro, en español, sí, reglas y normas, no sé si tú diferencias, pero a mí me costó un poco esto porque
Para mí reglas y normas a priori o sea, es lo mismo. Entonces, vamos a explicar, porque yo creo que esta es la típica terminología que igual en inglés son cosas un poquito diferentes, pero que en español a priori son muy parecidas. Para mí reglas es algo menos estricto, más Ujú. abierto, y normas es algo más no vayas a 120 kilómetros. Y la Vale, otra, podría ser, la regla sería, no vayas rápido ya. o no vayas entre O X sea, uno es y una directriz y el otro es una casi. Sí, he vale, puesto vale, un ejemplo malo, pero directriz, ¿no? Sí, sí, no, pero vale, estupendo. creo que sería más eso, ¿no? Mm, Y entonces están hablando de esa variedad que, por un lado, si dejas una norma o pones una regla muy flexible, por un lado va a generar mucho ruido. Eso es lo malo. Pero claro. claro, lo que va a hacer es, por ejemplo, si la pones muy estricta, que esa sociedad al final no crea en esa regla o en esa norma porque ha evolucionado moralmente o por otros temas. Y entonces tienes que ver esas dos cosas. Y también porque si no dejas un baremo, no hay esa inversión emocional de los jueces, de lo que sea, y entonces no están ni de acuerdo con su propia, no ven esa independencia de decisión, esa libertad que queremos todos de decisión. Y entonces hay que ver para cada caso lo que más compensa. Además, hay cosas que a veces tienen mucho coste. Meter una regla, una norma, mejor dicho, muy dura, a veces tiene un coste demasiado alto. Mm. Sí, has eliminado el ruido, pero también has eliminado otras variables y al final puede ser peor. Sí, en Estados Unidos, si no recuerdo mal, cuentan una ley, ¿no? Que se implementó precisamente porque se veía esa gran variabilidad entre los jueces, ¿no? Las penas de los jueces y dijeron, esto no puede ocurrir. Entonces pusieron una ley que lo que hacía era obligar a los jueces a tener unas pautas mucho más precisas, lo que tú estás comentando. ¿Qué pasa? Que los jueces se rebelaron ante eso, porque es una forma de decir, oye, tú, juez, no tienes mucho que decir, sigue Mm, este protocolo, ¿no? Que esto es algo parecido a lo que tiene que hacer un médico de cabecera también. Un médico de cabecera, cuando atiende a un paciente, no tiene una libertad total, tiene que ser una serie de protocolos. Oye, si tiene estos síntomas, le receto tales cosas. Pero bueno, los jueces se rebelaron ante eso, como tú dices, esa inversión emocional, y al final echaron para atrás la ley y simplemente, digamos, que daban una serie de recomendaciones, pero los jueces tenían bastante libertad. claro. O bueno, en el libro abogan por utilizar la inteligencia artificial en la toma de decisiones de médicos, los médicos en la medicina, porque es que Sí, se ha visto que hay esa variabilidad es tan grande y para un tema tan delicado como es la salud, que dicen que en ese caso, muchas veces es mejor la inteligencia artificial, o al menos que la inteligencia artificial te ayude o empiece a abrir el camino. Lo que hemos dicho antes de que el que abre el tema del día, ¿no? El que decide el tema, pues que sea la inteligencia artificial el que ha decidido el tema del día, que ya pongo al menos el foco y que luego le claro. dé, esa libertad, esa simbiosis, esa mezcla y, como decías tú, dejar también la intuición. O sea, no cortar la intuición, pero dejarla para el final. Pero es que si Eso es. también la cortas y te fías solo de la inteligencia artificial o de unas normas súper rígidas, al final, mm, pues te rebelas, como los jueces. Al final Claro. no estás tú de acuerdo con esa decisión, porque si tú no compras esa decisión, si luego tienes que acatarla, porque no es solo tomarla, luego tienes que llevarla a cabo. Si tú no crees, por mucho que te lo haya dicho una maquinita o por mucho que te lo hayan dicho unas leyes súper estrictas, al final está ahí ese conflicto. Fíjate que antes incluso de la inteligencia artificial tenemos herramientas muy sencillas, pero muy efectivas para determinadas cosas, como las checklists, o Ujú. simplemente tener como un protocolo de actuación que el profesional tenga que seguir. Y se ha visto que cuando se utilizan este tipo de herramientas tan sencillas, se mejora mucho se homogeneiza mucho la toma de decisiones. Entonces, bueno, aunque no nos guste, ¿no? Y como profesionales a veces nos dé un poco de rabia que se tomen decisiones por nosotros o que simplemente nos convirtamos un poco en unos currantes del tema, yo creo que la prioridad tiene que ser los resultados que se consiguen, sobre todo en temas críticos. Y ahí también es interesante que este libro se escribió, si no recuerdo mal, en 2021, 2020-2021, que la inteligencia artificial todavía no había pegado el bombazo que ha pegado en los 2 últimos años. Que Sí. ahora mismo yo me imagino que se tienen que poder hacer virguerías,
con la nueva, digamos, esta nueva escalada de inteligencia artificial de los últimos 2 años. Sí, seguro. Es 2021. Lo acabo de revisar 2021. para la gente de YouTube y de Twitter. Estoy enseñando la tapa del libro por si alguien aún no. Pues sí, sí, en 2021. Y luego esta edición, la de bolsillo en 2023. Pero sí, es de 2021, justo antes de esta gran ola. Y habla mucho de la inteligencia artificial, que dice, por ejemplo, lo de que quita el ruido. O sea, la inteligencia Claro, artificial, sobre todo el ruido de ocasión, claro, porque siempre es la no si hace buen tiempo o mal tiempo, le da igual. O si no ha comido claro, ese día, o si está cansado, porque todos, estamos cansados en algún momento, quita ese ruido, pero a cambio deja más visible los sesgos, claro. que dicen: "Eso es bueno y es malo", porque gracias a dejar más visibles los sesgos, tú puedes ver que hay esos sesgos. En cambio, con los humanos es mucho más difícil ver los sesgos de cada uno y también decirte, Val, es que tú estás haciendo sesgo de autoridad. La otra persona que va a pensar, ¿no? Es que va a decir, este flipado, ¿sabes? Que no tendrá el sesgo si me está diciendo a mí que estoy haciendo esta decisión. Claro, pero en cambio, si es una máquina, le dices a la máquina, hey, está haciendo este sesgo y Sí, cambias el sesgo. Es la parte, es como que puedes conseguir que sea más transparente, que esa claro. decisión sea que es lo que dicen, sobre todo en este libro. Una de las críticas es efectivamente que hace mucha gente a utilizar la inteligencia artificial en este tipo de procesos, es que la inteligencia artificial bebe de unos datos que pueden estar sesgados. Imaginemos, ¿no? El clásico ejemplo de una inteligencia artificial que tiene que estimar si una persona es un criminal o no, imaginemos, ¿no? En un mundo distópico. Bueno, pues seguramente cogiendo información de nuestras bases de datos, los negros tendrían más posibilidades de ser seleccionados como potenciales criminales, más que nada porque hay una proporción mayor de negros en Estados Unidos, por ejemplo, que son criminales respecto a los blancos, ¿no? Y claro, ese sesgo se podría trasladar de forma sistemática a esas decisiones. Y esto es una cosa que también da miedo, pero estoy de acuerdo con lo que tú dices. Es un sesgo que se puede ver bastante fácilmente y se puede corregir. Con Mm. lo cual yo creo que ahí se puede hacer un trabajo y de hecho en ChatGPT mismamente, cuando salió, se vio que tenía un sesgo político bastante importante. Y poco a poco lo han ido corrigiendo y ahora cuando se le pasa a test políticos se ve que es mucho más equilibrado. Con lo cual, Ujú. bueno, es un ejemplo de cómo se puede mejorar una inteligencia artificial y reducir los sesgos que tiene. Claro, pero luego te vas a las compañías y tienen mucho más sesgo ideológico o político hoy en día y llevan más tiempo, llevan más tiempo cayendo en él que el propio algoritmo. Ujú. Hmm. También me gustó lo de que dice de los modelos que utilizan muchas variables para tomar decisiones, ¿no? Un modelo que toma 30 variables para tomar una decisión y lo compara con un modelo que toma solo 2 variables. Que eso Hmm. es ese modelo que solo 2 variables podemos ser los seres humanos, ¿eh? Porque los seres humanos hacemos esa sustitución, ese sesgo, pero a veces caemos demasiado simple y a veces, las máquinas se complican demasiado. Como hay correlación entre todas estas variables, hay una correlación muy alta, igual que en la inversión, aunque se diga que no hay correlación, hay mucha correlación entre las acciones, diferentes sectores. Cuando cae el mercado, cae todo el mercado. El oro, que siempre se dice que está descorrelacionado y luego no, se ve el Bitcoin, todo. Pues con esto lo mismo. Y con dos variables se ve que el acierto es igual que a tomar 30 variables en cuenta. Sí, eso la verdad es que es una buena noticia, ¿no? Porque vemos que en algunos aspectos, con muy poquita información, podemos tomar decisiones bastante buenas en promedio, lo cual es una buena noticia. No hay que hacer cosas extremadamente complejas para poder tomar buenas decisiones. Mira, hay un tema que quería haber comentado al principio, pero se me ha pasado y creo que merece la pena que lo comentemos ahora, que es la importancia que tiene el ruido en el conjunto de errores que se toman, ¿no? Ujú. Hemos hablado de que básicamente los autores dicen que hay dos tipos de errores, los sesgos y el ruido. Bueno, como se habla tanto de los sesgos, podríamos pensar que la mayor parte de los errores tienen que ver con los sesgos. Pues no. O sea, las estimaciones que ellos han hecho es que los errores por ruido son un poquito mayores que los errores por sesgos. Y dentro de los errores por ruido, el más importante es el que hemos hablado antes de patrón, de ruido de Sí, patrón. El segundo, el de nivel, y el tercero, el ocasional, ¿no? Que es un poco el más curioso, este de cuando hace frío, pues tomo unas decisiones, cuando hace calor otras, pero en realidad eso es una parte pequeñita en proporción al resto
de errores que tenemos por sesgos y por ruido. También yo creo que este es un tema para que nos pongamos una composición de lugar de cuántos errores de un tipo hay y cuántos errores del otro tipo existen. Ujú. Sí, puede ser, ¿no? Porque el de ocasión, ya lo dice la palabra, es ocasionalmente, ¿no? Y en cambio el de patrón es de patrón, siempre está ahí, ¿no? Podría ser por eso, claro. Claro, Y sí, sí, también va a haber depende mucho de la situaciones. persona, ¿no? Mm, Yo no sé si, seguro que has conocido gente que es muy volátil emocionalmente, que es que cada día es un es una sorpresa cómo va a hablar contigo, y hay otra gente que es mucho más plana. Hay totalmente, gente que es que casi siempre, te va a responder de la misma forma y casi puedes adivinar su respuesta. totalmente. También hay que decir una cosa a favor del ruido, y es que hace la vida más interesante, ¿no? Sí. Porque, o sea, los algoritmos y todo esto está muy bien, el tomar decisiones como máquinas, pero lo que da un poco de salsa a la vida, obviamente yo no creo que en temas importantes como la medicina o los juicios se deba frivolizar con esto, pero en otras cosas el hecho de que haya ruido, variabilidad, es interesante, incluso saludable en muchos Y es aspectos, ¿no? básico. La creatividad Claro, bebe del ruido. O sea, la claro, claro, claro. creatividad bebe del ruido, si no, eso no existiría la creatividad. Claro, hay que verlo en qué campos es bueno y en qué campos no. El ruido nos hace humanos, al final. Claro, claro. Sí, sí. Es muy importante. Y también había el tema de las etiquetas, ¿no? Como que tenemos un límite para poner etiquetas. Por ejemplo, a los tonos, al brillo, ¿no? Diferentes tipos de brillo, esto brilla más o un tono más apagado, y dicen que son 7, que es hasta 7, que es nuestro límite. Luego miras la gama de colores y dices: "¿Cómo 7?". Pero claro, nos dice que llegado, si quieres ampliar, lo que tienes que hacer es comparar. Yo es lo que hago cuando puntúo los libros. Yo, al Claro, puntuar los libros, al principio los puntuaba con un baremo más alto. O hay mucha gente que los puntúa a lo mejor del 1 al 5. Luego, del 1 al 5 yo ya los puntúo del 1 al 10, ¿vale? Diciendo, 5, 5,5, 6,5, 7. Ahora yo he llegado al punto que estoy poniendo, por ejemplo, un 6,75. Ah, Adrián, ¿por qué un 6,75 en vez de un 7 o un 6,5? Porque lo he comparado con otros libros de 6,5 y de 7 y está entre claro. medio, porque lo he comparado ya, porque ya he llegado a ese nivel, y a lo mejor si siguiera podría acabar diciendo un 6,6. Si quieres, pues, ser muy, muy puñetero ya, llegar pero claro, es porque estás comparando al final para salirnos de este límite que tenemos, de 7, tenemos que comparar, que al final en verdad lo estamos haciendo todo el día. Sí, mira, a mí hay un concepto que me gustó mucho cuando leía el libro, que es el decisión higiene, o sea, higiene de las decisiones, ¿no? Es que la traducción no sé muy bien cómo es, Sí, pero es esta idea de que igual que un doctor antes de operar se va y se lava las manos, se pone unos guantes, entra en un sitio protegido contra microbios y demás, pues que cuando vamos a tomar decisiones importantes en cualquier ámbito, deberíamos tomar cierta higiene, ¿no? Y aquí están todas estas cosillas que hemos ido comentando de auditorías de ruido, de tener distintas personas de distintos perfiles para que puedan anular errores unos entre otros, de tener personas especializadas en tomar mejores decisiones, la usar intuición al checklists, final, sí, eso es. Todo este tipo de cosas incluso se podría meter en una checklist, ¿no? Imaginemos en una reunión de una empresa normal y corriente, el que se integre dentro de las reuniones en las que se toman decisiones importantes, por ejemplo, los directivos, una serie de higiene para no tomar, no para no cometer errores, sino para quitar, digamos, lo más grueso, los errores más burdos, ¿no? Que podemos cometer. sí, Como por ejemplo, podría ser no hacer reuniones a las 7 de la tarde, que sabemos que estamos todos cansados, queremos terminar, por ejemplo, las reuniones a las 11 de la mañana, o no hacer sí. reuniones de más de una hora, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Después de comer, sí, sí, hay Eso unas es. horas clave y para evitar ese ruido, simplemente para que te escuchen, porque al final cuando alguien te habla es ruido todo, ¿no? Porque no escuchas, es como bla, 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 al final es eso. Sí, Total. sí, sí. Pues, muy buen tema final para cerrar, este episodio, en el que creo que nos ha quedado muy redondo. Hemos hablado de muchos temas, como se nota que tú también tienes mucha experiencia con esto de los podcasts y de dar ideas. Así que, Val, lo dejamos aquí, con tu permiso. Claro. Muchísimas gracias, pero bueno, como vas a volver al podcast, te voy a hacer una entrevista. Vamos a ver esas ideas y esos libros que te han cambiado la forma de ver el mundo, es decir, que te han cambiado y que cambian el mundo.
y vamos, ya lo veréis, no me quiero adelantar, pero nada, Val, que son muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti, Adrián, por invitarme a hablar de este pedazo de libro, que es verdad que es un poquito lo que tú dices, tiene algunos fallos, pero de verdad merece mucho la pena leerlo y os va a cambiar la forma en la que tenéis de mirar las cosas. Yo creo que merece la pena que lo leáis. Sí. Tiene su esfuerzo y hay que trabajárselo, no es un libro que lo cierres y ya está. Luego, gracias al podcast, lo he podido trabajar mucho y me alegro de haber montado el podcast porque es un libro que gana muchísimo cuando lo trabajas, porque no te lo pone fácil. No es como otros libros, el resumen de la mayoría de capítulos al final es malo. El único resumen bueno para mí del libro es el del final, el resumen general. Ese sí que es un Ya. buen resumen, pero los cortitos después de cada capítulo, para mí no. Pocos aciertan. Pero nada, vale. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao.